Buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por conectarse hoy en este nuevo webinar. El tema que trataremos es AdPro Serie PIR con detectores perimetrales de intrusión. Nos acompaña Francisco Vargas, él es ingeniero de aplicaciones de Honeywell Security. Al final de la sesión vamos a tener una parte de preguntas. Pueden escribirlas por medio del chat o en el módulo de preguntas o levantando la mano. Al final nuestro especialista va a dar respuesta a todas sus inquietudes. Les confirmo también que este webinar va a quedar grabado para que posteriormente puedan acceder a él. Nosotros vamos a enviarles vía correo electrónico el link de la grabación. Bueno, esperamos que sea de gran provecho para todos ustedes. Les recordamos también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, como Melexa. Y bueno, ya para dar inicio, muchas gracias, Francisco, por acompañarnos el día de hoy. Adelante. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente, gracias por su asistencia. El día de hoy, como bien lo decían, vamos a estar hablando un poco de los sensores perimetrales AdPro. Seguramente algunos conocen esta solución, para otros será una solución totalmente nueva. Digamos que queremos llevar estas soluciones pues, que sean de mayor conocimiento para ustedes, que sepan que están disponibles a través de Melexa en nuestro portafolio de Security. Nuevamente me presento, soy Francisco Vargas, ingeniero de aplicaciones para Honeywell Security, estoy basado en Colombia. Atiendo toda la región, todo Latinoamérica prácticamente, entonces no sé si con alguno de ustedes he tenido la oportunidad de hablar, de intercambiar correos, si no, bueno, espero que estemos en contacto de forma más permanente. Muy bien, ¿qué son los sensores AdPro? Es lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo una descripción del producto, las características como tal, qué estamos ofreciendo como factor diferenciador en el mercado, así como conocer un poco del portafolio de estos sensores, ¿no? ¿Qué sensores tenemos disponibles? ¿En dónde los podemos aplicar? Y finalmente, pues, la sección de preguntas. Igual recuerden que está disponible el chat, pueden levantar la mano si hay alguna consulta, si hay algo que quieran que vayamos respondiendo durante la presentación, por supuesto que lo podemos hacer. Pues muy bien, los sensores AdPro básicamente son los detectores de movimiento PIR, hay de varios tipos, y estos principalmente los usamos para infraestructura crítica, es decir, para estos sitios que requieren grandes áreas de protección. Entonces, los hay sensores volumétricos y los hay sensores tipo cortina. Yo creo que todos han trabajado los sensores convencionales, digamos los que vemos en las oficinas, los sensores de movimiento, que son estos sensores que normalmente encontramos pues, instalados en las esquinas a cierta altura, 2,30 metros más o menos. Ahora llevémonos esa idea hacia sistemas y hacia perímetros bastante grandes. Para cubrir, por ejemplo, áreas exteriores, hay sensores volumétricos que podemos cubrir un área de 30 por 40 metros. Entonces, imagínense todo un área ocupando ese espacio, o perímetros, por ejemplo, estuviéramos cubriendo un perímetro de un aeropuerto, que puede ser bastante grande, en donde con cada sensor de estos podríamos llegar a cubrir hasta 200 metros de distancia, con un solo sensor. De esta forma podemos ubicar múltiples sensores, de tal forma que podamos cubrir todo el perímetro. Entonces, vamos a estar viendo las capacidades de este sensor. Como les digo, hay varias presentaciones. Pareciera una cámara, ¿sí? Se asemeja a una cámara por el tamaño, por la forma y la forma también de instalación. Pero pues en realidad es un sensor que está incluido acá. Y nos vamos a dar cuenta que no solamente es un sensor, utiliza múltiples sensores para poder hacer la detección en el área que está cubriendo, pero también para autoprotegerse. Entonces, básicamente, este sensor nos va a presentar múltiples opciones, como bien les mencionaba. Es un sensor que podemos tenerlo como tipo cortina, como el que está a la derecha. Entonces, va a generar un haz de luz infrarroja para cubrir múltiples áreas. ¿De acuerdo? Entonces, podemos llegar a cubrir con cada sensor hasta 200 metros de distancia. O como la imagen que está al lado izquierdo, es un sensor con el que podemos cubrir pues un área, ¿no? Un área, llamémosla un área volumétrica. Es decir, ocupamos un área como tal y dado que está en una altura específica, normalmente estos sensores se instalan a una altura de 4 metros, entonces de esta forma pues podemos cubrir
cierto espacio y de esta manera también podemos cubrir, digamos, no solamente las intrusiones por debajo del sensor, sino a ciertas alturas sobre el sensor. Muy bien. Vamos a ver un pequeño video de lo que digamos, de lo que tenemos a nivel del sensor como tal. No sé si se va a escuchar el video. Si no se escucha, no hay ningún problema. Yo lo voy presentando. Entonces, aquí básicamente vamos a estar viendo las partes y componentes del sensor, ¿no? Este sensor incluye todo lo que estamos viendo ahí, es decir, incluye el módulo de detección, incluye el soporte de montaje. Es bastante versátil, es muy sencilla su instalación. Es un sensor que básicamente se energiza y ya está funcionando. Requiere configuración, evidentemente, hay que hacer una configuración para alinearlo tanto de forma vertical como horizontal. Este soporte que viene incluido pues nos va a permitir hacer la instalación tanto en poste como en pared, es decir, no hay que hacer ningún cambio respecto a este soporte. Entonces, bueno, acá se muestra cómo sería la forma de instalarlo. Con dos correas, básicamente, tenemos ya el dispositivo listo para la instalación. De igual manera, para instalarlo sobre pared, viene el soporte listo también para hacer esa instalación. 4 tornillos y de esta manera se asegura sobre la pared. Vamos a estar viendo que tiene múltiples sensores también que van a hacerlo pues, muy versátil, ¿no? A nivel de cableado, este sistema o este sensor pues, cumple con protección IP65, esta protección para evitar el ingreso contra polvo y evitar el ingreso de agua. Entonces, incluye esta protección y de esta manera podemos también organizar el cableado. Cuenta con herramientas de alineación y de configuración. Este es un dispositivo, digamos que es un sistema motorizado remoto, el cual nos va a permitir a través de una aplicación poder hacer ese control, ¿no? Esa inclinación, poder hacer esa configuración de manera remota. A nivel de autoprotección, como les comentaba, cuenta con un sensor que va a permitir identificar intrusiones o accesos justo debajo del sensor. Entonces, él cuenta con dos tipos de sensores. Uno que es en donde se hace la detección de movimiento y el otro que llamamos el protección 360, está justo debajo del sensor, lo que va a permitir identificar esas intrusiones justo debajo pues, de donde esté este dispositivo instalado. Entonces, ¿esto para qué sirve? Para evitar tener estas zonas muertas. Y esas zonas muertas, pues es bastante importante protegerlas porque muchas veces los dispositivos que existen hoy en día en el mercado, pues normalmente protegen el perímetro, pero justo debajo de donde está el dispositivo no se está protegiendo. Con esta solución podemos tener esa capacidad. De igual manera, tenemos varios tipos de sensores adicionales. Por ejemplo, si se genera un movimiento sobre el sensor, podemos generar alarmas, es decir, alarmas de manipulación. De igual manera, cuenta con un sensor al interior del dispositivo, lo que nos va a permitir identificar si es manipulado, es decir, si se abre ese sensor. Entonces cuenta con este sensor al interior que detecta el cambio de luz y nos permite identificar que fue abierto. De igual manera, el soporte de montaje también cuenta con tampers. Pues cuenta con dos tipos de tamper. Este inicial que estamos viendo para la carcasa más exterior como tal. Entonces este tamper nos indica también que está siendo manipulado, que está siendo abierto. Y de igual manera, el soporte en su parte posterior, ya sea fijado en poste o ya sea fijado en la pared, pues también nos da una alarma de manipulación, puesto que tiene un tamper. Entonces, por donde se le mire, este sensor es bastante seguro, nos da información todo el tiempo de las situaciones que pueden estarse presentando. De igual manera, tiene un sensor también que va a permitir identificar si el dispositivo está cubierto o inclusive si se le ha aplicado algún tipo de pintura, por ejemplo, puede ser que se esté cubriendo ese sensor con alguna caja, por ejemplo, o algún elemento que imposibilite ver, hacer el cubrimiento, la verificación del perímetro, y pues de esa manera podemos tener esas alarmas también. Son múltiples alarmas las que tenemos. A nivel del filtro, este es un filtro que se puede reemplazar también.
Es un sistema inalámbrico, es decir, que durante 200 metros de distancia, inclusive que podemos tener capacidad de detección, pues podemos hacer, ¿no?, esa detección. Muy bien, esto es para cuando necesitamos distancias bastante amplias, bastante grandes. Voy a volver aquí un poco el video. Podemos hacer combinaciones de sensores, entonces hacer una supervisión cruzada, de tal forma que podemos colocar dos sensores pues, orientados en forma contraria, de tal manera que podemos cubrir el perímetro y tener una doble validación de ese perímetro. De esa manera, con un par de dispositivos podemos llegar a cubrir hasta unos 400 metros, ¿de acuerdo? Si es tecnología cruzada, pues evidentemente serán más equipos, pero nos va a permitir también tener mayor fiabilidad. Algunos dispositivos, bueno, dependiendo de la versión, tenemos para cubrir 100 metros en un perímetro, 150, inclusive hasta 200, más de 200 metros de distancia. Esto nos va a permitir también identificar, ¿no?, generar esos rangos de detección. Podemos tener una zona cercana, una zona media y una zona larga, digamos, extensa, de tal manera que podemos también diferenciar en qué segmento se puede estar generando esa intrusión. Muy bien. Entonces, básicamente este es el dispositivo, es un dispositivo que nos va a permitir cubrir estos perímetros. Este que estamos viendo particularmente es para cubrir perímetros grandes como tal, como les comentaba al principio, también hay sensores, estos son sensores tipo exterior que nos van a permitir también cubrir ciertas áreas, ¿no? Muy bien. Recuerden, si hay alguna pregunta en particular, por favor, la pueden hacer en el chat. Quisiera que me confirmaran que todos están escuchando bien y todos están viendo bien la presentación. Tienen la manito ahí, por favor levanten la mano para verificar que están, digamos que están escuchando y que se está viendo bien. Muy bien, por aquí recibo notificación de Willy Tascón, muy bien. De acuerdo, Willington también, muy bien, perfecto. Características únicas de estos dispositivos, ya las vimos en el video, simplemente para recordarles, cuenta con un sensor 360 Protect, es el nombre que recibe este dispositivo. Este es un sensor que está ubicado dentro de la misma carcasa, bien incluido con el dispositivo, con el sensor PIR. Nos permite cubrir inclusive hasta un área, un metro justo detrás del sensor y hasta 8 metros por delante de él, tal como se ve en este gráfico. Entonces esto nos va a permitir pues tener una fiabilidad mucho mayor del sistema. Cuenta con capacidad de activar relevos, incluye hasta 5 relevos, algunas versiones incluyen 3 relevos, otros 5 dependiendo de las capacidades de cada uno de ellos. Y también podemos comunicar estas alarmas, esta información a través de cableado 485, es decir, se pueden comunicar y podemos conectar múltiples sensores a través de 485. Inclusive podríamos instalar un módulo adicional, un módulo IP, que nos va a permitir comunicar estos dispositivos a través de IP. Es un módulo POE además. Entonces, para estas instalaciones remotas en donde podemos garantizar que tenemos un punto POE IP, podemos también tener la información de estos dispositivos. Múltiples formas de protección propia de este sensor. Todos los tampers que ya les mencionaba, el tamper de apertura, de cualquiera de las manipulaciones que tenemos sobre el sistema, de cambio de dirección, ¿de acuerdo? Y pues bueno, todas estas alarmas están disponibles con el sensor. La protección antivandalismo está relacionada pues también con manipulaciones. Entonces podemos, como lo veíamos en el video, si se cubre el sensor de alguna forma, se le aplica algún spray, alguna pintura, en este caso como lo muestra la imagen, si se cubre con una caja, por ejemplo, podemos también detectar estas manipulaciones y estas alarmas. Es un dispositivo bastante sencillo, tiene una tecnología pues interna en donde se encuentra el sensor y toda la electrónica, y ahí mismo, bueno, se pueden agregar o se puede agregar el módulo IP adicional.
Algunas herramientas de configuración, ya veíamos una en el video, una es para la alineación vertical. Entonces, este dispositivo es un sistema motorizado, el cual va a permitir a través de una aplicación conectarse al dispositivo del PIR y generar ese movimiento vertical, como lo veíamos en el sistema, en el video. Podemos inclusive complementar este sistema por medio de video. Es decir, podríamos tener este sensor relacionado con una cámara y de esta manera podemos hacer una doble verificación. ¿Esto para qué nos sirve? Para detectar o para eliminar estas falsas alarmas. Entonces, de esta forma, si generamos una detección de movimiento a través de las cámaras, por ejemplo, lo podemos cruzar esa información con la información que nos está entregando el sensor y de esta forma podemos generar pues, una alarma real. Esto se logra a través también de la familia AdPro. Estos dispositivos, este sensor que estamos viendo acá, corresponde a la familia AdPro de intrusión. Dentro de esa familia AdPro también tenemos soluciones de video. Sobre estas soluciones de video podemos conectar directamente a través de 485 estos sensores de tal forma que podemos verificar la información que estamos recibiendo como tal. Inclusive, si tuviésemos doble sensor y una cámara adicional, pues podríamos hacer inclusive una triple verificación. De esta manera podemos pues, eliminar completamente o casi que en un 99% las falsas alarmas, ¿no? Tendríamos dos sistemas de sensores cruzados y adicional una cámara o múltiples cámaras para poder generar una triple verificación del sistema. Y ahora bien, estos dispositivos bien podemos trabajarlos en múltiples zonas, es decir, esto bien podemos pensarlo, por ejemplo, imagínense en un parque de generación de energía a través de paneles solares. Entonces, normalmente estos parques son gigantes, son enormes. ¿Cómo cubrimos o cómo podemos pues, cubrir estas áreas tan extensas? Una solución a través de estos sensores. Si tuviésemos una frontera, por ejemplo, una zona también bastante extensa, también podríamos usar esta solución. Y así podemos usarlas en múltiples situaciones. Imagínense en un sitio aislado, no sé, una zona de carga de gasolina, por ejemplo. Entonces necesitamos estar monitoreando este sitio remoto a través de las alarmas y pues todo este sistema al ser IP podemos también tener estas alarmas de estos sitios remotos. Con un solo sensor, ¿sí? ¿Te escucho? Nos preguntan para seguir el hilo. ¿Las alarmas de los tampers tienen sonido de disuasión? De acuerdo. Como tal, el sensor te entrega unos relevos. Entrega unos relevos en donde se activan las alarmas, ¿no? Entonces, cada vez que se genera una intrusión o se genera una manipulación, pues tenemos la posibilidad de activar un relevo. El sensor no incluye ningún dispositivo de audio, entonces lo que se podría hacer ahí es, a través de ese relevo que se está activando, generar o enviar esa señal hacia un sistema de alarma como tal o una sirena que nos permita hacer esa disuasión. Entonces, se puede complementar, no incluye el parlante o no incluye ese sistema de altavoces como tal, pero sí tiene el relevo que va a permitir la activación de este sistema de disuasión. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Listo, gracias. Perfecto, muy bien. Inclusive, con una combinación de dispositivos, con solo 8 detectores podríamos llegar a cubrir hasta 1 milla, 1.6 kilómetros de distancia. Entonces, eso es un sistema bastante robusto, bastante sencillo de su implementación y con muy pocos dispositivos podemos cubrir grandes distancias. Vemos que hoy en día en el mercado pues existen múltiples dispositivos para perímetros, pero así como, digamos, esta tecnología ha ido evolucionando, sigue existiendo y está disponible, pues tiene algunas debilidades y algunas desventajas, las cuales pues no se presentan con nuestro sistema. Vamos a ver un videito en donde vamos a ver, digamos, las principales funciones y las principales deficiencias que cuentan, pues, con los que cuentan otros sistemas.
Entonces, muy bien. La primera de ellas tiene que ver con los sensores infrarrojos, ¿no? Estos que usan un sistema de transmisión y otro de recepción. Entonces, estos sistemas, si bien cumplen la función de detectar la intrusión al momento en que se genera este paso de alguna persona, algún objeto, pues se pueden presentar pérdidas, ¿no? Debido a las distancias que cubre. Entonces, pueden haber zonas muertas justo al finalizar la detección, pueden verse afectados por los rayos solares como tal, la luz ultravioleta, puede ver afectado el receptor, debido a que pues, tiene más probabilidades de que ingrese la luz debido a su ubicación. En nuestro caso, esto no sucede debido a que cuenta con este filtro y además la ubicación como tal del sensor permite que la iluminación solar no afecte de manera negativa, ¿no? Esta solución. Inclusive estos sistemas se podrían violentar o se podrían hackear, por decirlo de alguna manera, a través de iluminación infrarroja, inclusive por los mismos iluminadores o proyectores o luces externas como tal, o los animales también pueden generar falsas alarmas. Inclusive, como lo vemos acá, el mismo el pasto, la grama o la vegetación como tal puede generar esa intrusión y pues una falsa alarma. En el caso, lo que se está presentando acá, si se acerca a una persona o pasa por debajo de los haces, pues no se genera una alarma como tal. Es decir, inclusive no estando cerca del dispositivo. Entonces, para que se genere una alarma en estos dispositivos de emisión, de transmisión y recepción, es necesario pues, hacer el cruce, ¿no? Es necesario cruzar completamente e interrumpir ese haz de luz infrarrojo. ¿Qué sucede con otro tipo de dispositivos? Con detección por microondas, por ejemplo. En principio, vemos que se presentan ciertas áreas o zonas muertas. Entonces, podemos empezar a tener falsas alarmas o no detecciones como tal. A través del sistema podemos detectar intrusión como tal, pero no podemos saber a qué distancia o en qué zonas se generan. Vemos acá justo debajo de estas antenas de microondas, pues podemos tener zonas muertas en donde una persona o algún objeto puede generar una intrusión y no se genera esa alarma. Puede también verse afectado por los cambios de temperatura, entonces, y inclusive por ejemplo, intrusiones o interferencias por medio del agua, también se pueden generar estas falsas alarmas. Entonces, todo esto, digamos que si bien los sistemas funcionan, tienen sus contras a la forma final de operación. Existe en el mercado otro tipo de sensores similares a lo que estamos presentando el día de hoy, pero estos sensores pues, no cuentan con esta protección justo debajo del sensor. Y bueno, en fin, nuestra solución como tal presenta múltiples formas de mantener los sistemas totalmente cubiertos. Aquí se presenta, voy a dejarlo aquí un segundo. Aquí se presenta una configuración de múltiples dispositivos cubriendo este parque solar como tal, parque de generación de energía solar. Entonces, con múltiples combinaciones de sensores podemos tener el perímetro totalmente cubierto. Y realmente son muy pocos dispositivos para un sistema o un lugar como estos que ocupan unas áreas bastante extensas. A ver, se me perdió. Vamos por aquí. Entonces, muy bien. ¿Qué otra ventaja tenemos? Ya lo he mencionado, el sensor para evitar esas zonas muertas. De esta manera podemos cubrir no solamente las áreas de detección propiamente, sino el área que está bajo el sensor. De esta manera podemos cubrir también grandes distancias. Este en particular es un sensor que cubre hasta 200 metros, un poco más de 200 metros. Con dos sensores prácticamente, bueno, podemos ir haciendo ese juego, esa combinación de dispositivos para cubrir grandes áreas. Cada vez que vamos, digamos, podemos ampliar las capacidades del sistema. Si bien podemos hacer esa combinación de dispositivos, también podemos, como les indicaba anteriormente, hacer
la identificación o el cruce de sensores para determinar si una alarma es real o no. Entonces, si bien podemos diferenciar las intrusiones por animales, pues no nos van a generar alarmas, sino que van a ser generadas por pues, una persona o un vehículo inclusive que pueda estar queriendo ingresar al área que estamos protegiendo. Evidentemente, a medida que utilizamos más dispositivos para disminuir las alarmas, pues la fiabilidad va a ser mucho mejor. De igual manera, pues los costos asociados van a empezar a ir creciendo, ¿no? Podemos combinar dispositivos de detección perimetral junto con el video. Entonces, de esa manera podemos notificar en los centros de monitoreo y los centros de control pues todas estas intrusiones en tiempo real, ¿no? Y relacionarlas con el sistema de video. Son múltiples opciones que tiene este dispositivo y esta familia de dispositivos en general. Muy bien. Podemos generar analíticas, es decir, estos dispositivos de la familia AdPro, estos sensores, pues nos entregan la detección de movimiento. Al combinarlo con una solución de video, es decir, un NVR y cámaras compatibles con este sistema, podemos generar analíticas de video sobre el video de la cámara que estemos usando y de esa manera podemos hacer el cruce de las informaciones, ¿no? Podemos usar la detección que hace el sensor y la detección que se hace por analítica de video. Y de esta manera, pues disminuimos aún más las falsas alarmas que podrían llegar a presentarse en un sistema de protección perimetral. De esta forma garantizamos que las intrusiones que se puedan presentar pues son reales, si no son falsas. Entonces aquí eliminamos casi que en un 100% de las falsas alarmas y garantizamos que el sistema pues va a estar operando en su máxima capacidad. Muy bien. No sé si haya por ahora alguna pregunta. Vamos a revisar el chat. No sé si hay preguntas. Por ahora no, Francisco. Perfecto, muy bien. Estos dispositivos, les comentaba, se pueden comunicar vía 485. Se pueden activar los relevos como tal que vienen incluidos con el sensor, pero además tenemos una opción y es poder comunicar esta información a través de comunicación IP. Entonces eso es un módulo adicional que nos va a habilitar esa forma de comunicación. A modo de resumen, esta familia de sensores, el modelo estándar, nos va a incluir 3 relevos. Estos relevos pues, van a estar relacionados con la detección perimetral, es decir, el área que está monitoreando. El segundo relevo es para la zona justo debajo del sensor, es decir, lo que llamamos 360 Protect. Y el tercer relevo va a estar relacionado con toda la manipulación que se pueda generar sobre el sensor. Es decir, cualquier tamper o cualquier manipulación que se genera, pues va a haber un relevo dedicado a esto. Si quisiéramos hacer el monitoreo vía 485 o por IP, ahí vamos a tener muchísimas más opciones. Entonces, a través de esa comunicación vamos a poder saber inclusive la cantidad de movimiento, la cantidad de detección y definir los umbrales de detección que puede estar detectando. Entonces ahí vamos a tener ya múltiples alarmas, podemos generar alarmas por cada uno de los sensores que están incluidos en este dispositivo. Los sensores de alto desempeño, pues lo que nos van a entregar es mayor capacidad en relevos, por ejemplo, y en rango de detección. Entonces cada uno de estos va a estar destinado, digamos, para una aplicación diferente y va a tener unas u otras características que también van a ser, digamos, dependientes de la aplicación. Nuevamente les presento las formas y la forma en la que podemos generar esa detección. Sensores volumétricos. Por ejemplo, podemos cubrir un área de 30 por 20, ¿de acuerdo? Otro tipo de sensor tipo cortina, por ejemplo, puede cubrir 50 metros de distancia. Va a generar un ancho de hasta 3.6 metros. Como les digo, dependiendo del tipo de sensor, los sensores de más longitud, de 200 metros, va a tener un ancho, por ejemplo, de 3 metros, alrededor de los 3 metros de ancho de ese haz. Francisco,
Nos preguntan, dependiendo del tipo, ¿también aumenta la alimentación requerida? No, en este caso, los sensores se van a alimentar todos de la misma manera. A ver si está por aquí. No aparece. Bueno, necesita una alimentación DC, o si se va a trabajar con el 485, entonces a través de ese 485 también se podría alimentar este sensor, o a través del módulo IP, que es PoE además. Entonces, la alimentación realmente es muy básica, son 12 voltios DC los que se requieren para la alimentación, y pues todos van a necesitar la misma alimentación. ¿De acuerdo? Okay, Muy bien, perfecto. Entonces, el módulo opcional, el módulo IP, lo que les va a habilitar es precisamente hacer una conexión directa hacia la red de estos sensores. De tal forma que si tuviésemos una infraestructura de red distribuida en la planta o en la instalación donde se quiera tener esta solución, pues toda la comunicación sería por IP. De igual manera, recuerden, la limitante que tiene 485, básicamente son alrededor de los 1200 metros de distancia. Entonces, en esa longitud, en ese cableado de 1200 metros, podríamos llegar a tener estos dispositivos también conectados entre sí. Dispositivos o herramientas de instalación. Ya veíamos uno, el alineador remoto de manera vertical. Recuerden, es un motor que se controla a través de una aplicación y nos va a permitir ese movimiento vertical. Para estas aplicaciones donde estamos usando sensores de larga distancia, usamos también un telescopio. Entonces, esto nos va a permitir hacer una alineación horizontal. Entonces, de esta manera, así como me imagino que han trabajado con los sensores, estos que veíamos en el video recién, estos dispositivos que usan transmisor y receptor que deben estar alineados, ¿de acuerdo? De manera similar, este sensor simplemente lo que estamos indicándole es hacia dónde va a dirigir el haz de monitoreo, de generación pues, de este monitoreo como tal. Entonces es un telescopio que nos va a permitir esa alineación. Estos elementos que están aquí a la derecha, el adaptador de telescopio simplemente es un accesorio para poder ajustar este telescopio. Este telescopio pues evidentemente se requerirá solamente uno para instalar todos los sensores, por ejemplo. Entonces, no es necesario comprar uno por cada sensor, es simplemente el uso para hacer la alineación horizontal. Y existe otro dispositivo que es un probador, que se nos va a dar la intensidad de la señal a la medida, digamos que es un probador, ¿no? Es un tester que nos va a indicar qué tan buena es la señal a cierta distancia. Entonces, de esa manera podemos hacer pruebas en campo. El siguiente elemento es un comunicador por 485. Entonces, este dispositivo se puede conectar por 485 a los sensores y tal como vemos aquí, cuenta con un software que nos puede indicar la cantidad de movimiento, la cantidad de detección que se puede presentar en cada uno de los sensores. Entonces, en este caso en particular, para los sensores de larga distancia, podemos definir hasta 3 zonas de detección. Una zona cercana, una zona intermedia y una zona lejana. Entonces, en cada una de esas zonas podemos detectar qué tanto movimiento se está generando. Entonces, a través de este dispositivo, de este módulo, esta interfase 485, podemos tener esa información. El software como tal se instala pues en un PC dedicado a tener estas o a hacer el monitoreo de estas alarmas. Y ahora bien, ya hemos hablado de ciertas ubicaciones, ciertos puntos en donde podemos trabajar con esta solución. Sobre todo está enfocado a infraestructura crítica. Tiene múltiples aplicaciones, es decir, si se quisiera, por ejemplo, monitorear algún conjunto de edificios, también es válido. Es decir, esto tiene múltiples aplicaciones, aunque pues principalmente digamos que la enfocamos hacia infraestructura crítica. Entonces, tiene que ver con plantas de generación de energía, con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con plantas de tratamiento de agua, oil and gas, protección de fronteras, bueno, todo lo que tiene que ver con infraestructura crítica, dado pues las capacidades de este sistema. Y bueno, a
nivel de diseño, como de planeación, la sugerencia es no hacer esto del gráfico izquierdo, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Cuando estamos usando una solución de sensores, pues, dada la distancia que pueden cubrir estos sensores, si se ubican uno tras de otro, es posible que el sensor cubra un área adicional, ¿no? Que el haz de luz ocupe un área, pues, mucho mayor. ¿Qué sucede en esos casos? Pues vamos a tener falsas alarmas o zonas en donde se va a estar detectando intrusiones, pues que realmente no hacen parte de una alarma real. En ese caso, la recomendación es hacer un diseño cruzado. De esta forma, los sensores y el haz de luz quedaría solapado y de esa manera, pues podemos cubrir de mejor forma el perímetro y las áreas de protección. Y bueno, un gráfico más donde podemos ver ya una instalación más completa en donde tenemos sensores y cámaras, todo este sistema integrado, de tal forma que podemos pues, tener esta información centralizada a través de un sistema de monitoreo, a través de un CMS o el sistema de gestión de video, ADPRO, en donde también podemos monitorear al mismo tiempo toda la información de los sensores. Muy bien. Por ahora, digamos que ha sido la información. No sé si hay alguna pregunta adicional por ahora. Quisiera escucharlos, quisiera escuchar, bueno, leerlos. No sé si pueden abrir el micrófono, Juliet. Pero bueno, si no se pudiese, me gustaría escuchar sus preguntas. Que las leyéramos acá para resolverlas. Bueno, no tenemos preguntas hasta el momento. Acá hay una pregunta. Sí, de Creo, ¿sí? Willington López nos pregunta por costos. Costos los pueden revisar directamente con Alexa, ¿de acuerdo? Willington, vamos a enviarte la información correspondiente vía correo electrónico. Willy Tascón nos pregunta, ¿los puedo conectar a un panel de alarmas normalmente? Claro, Willy, lo puedes hacer. Recuerda que estos dispositivos cuentan con múltiples relevos, múltiples salidas. Entonces, estas salidas son básicamente contactos secos, los cuales los pueden monitorear a través de un panel de alarma convencional. Entonces, claro que sí se puede hacer. Ok, bueno, no tenemos más preguntas hasta el momento. Acá, Willington también nos pregunta sobre la red de alimentación. Ok, estos son dispositivos que utilizan alimentación DC, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos trabajando, recuerden que tenemos tres formas de alimentarlos. Les mencionaba ya. Forma es alimentarlo con una fuente externa, ¿de acuerdo? Otra forma es a través del 485, pues esto dependerá también de la distancia a la cual estén instalados los sensores. Evidentemente, una fuente de 12 voltios DC difícilmente va a llegar, o sea, a los 100 o 150 metros. Imagínense en el caso en donde tuviéramos un sensor a 1200 metros de distancia, que es la capacidad máxima de RC485. Pues allá a esa distancia vamos a necesitar otra fuente, ¿de acuerdo? Y la otra forma es por el módulo IP PoE. Entonces ahí ya se garantiza que el dispositivo está alimentado. Entonces de esas tres formas se puede trabajar con este sensor, se puede alimentar ese sensor. Francisco, muchísimas gracias por esta presentación. A todos los participantes también, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nuevamente los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Melexa en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. También pueden escribirnos directamente visitando nuestra página web www.melexa.com. Bueno, nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias, hasta luego.